Queridos estudiosos, en la sesión de hoy descubriremos por qué los expertos opinan que nuestro cerebro es un órgano que revela quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y hacia dónde nos debemos proyectar en el campo personal y profesional. Es por ello que en esta primera sesión del módulo Marketing Personal de la Cátedra Institucional UMB conoceremos algunos aspectos que hacen parte de la ya reconocida teoría de la visión triádica del cerebro. Recordemos que todos los seres humanos nacimos para ser sensitivos, intelectuales y pragmáticos. Para conocer cuál es la capacidad actual de nuestro cerebro, gracias al psicólogo Vladimir de Gregory, contamos en la actualidad con el test que él ha denominado como el revelador del consciente triádico, el cual está diseñado para medir nuestro potencial mental. A continuación les presento el formato del test, el cual consta de 27 preguntas que debemos contestar con la mayor honestidad para que así sus resultados sean válidos y confiables. Una vez se diligencien las 27 preguntas del test, debemos sumar cada uno de los números que corresponden a los cuadrados, a los triángulos y a los círculos por separado, es decir, vamos a obtener 3 resultados diferentes. La sumatoria de los cuadrados, la sumatoria de los triángulos y la sumatoria de los círculos. Queridos estudiosos, ustedes se preguntarán qué representación tiene cada figura geométrica. A continuación les contaré. Todas las preguntas del cuadro se relacionan con el desarrollo que tiene en la actualidad nuestro cerebro izquierdo. Por su parte, el círculo se relaciona con la evolución del cerebro derecho y por último, el triángulo, figura que representa el desarrollo de nuestro cerebro central más conocido como cerebelo. Una vez conocemos los puntajes de cada uno de nuestros cerebros, debemos identificar cuál es el cerebro o lado dominante, cuál es el lado o cerebro subdominante y por último, el de menor puntaje, que viene a equivaler al lado más débil o más vulnerable de nuestro cerebro. Quienes tuvieron su mayor puntuación en el cerebro izquierdo, es decir, en aquellas preguntas representadas por el cuadrado, se dice que son personas que manejan la parte lógica y analítica del ser humano, es decir, aquella que se relaciona con las ciencias y el saber. Estas personas tienen características porque son muy buenas calculadoras, críticas y grandes investigadores. Por su parte, quienes obtuvieron su mayor puntuación en el cerebro derecho, se dice que son personas muy intuitivas, emocionales y espirituales, es decir, esa parte del ser humano que se relaciona con la fe, con la religión. Y entre las características principales de estas personas encontramos que son espontáneas, relajadas, les gusta el campo artístico, holístico, son intuitivas y muy soñadoras. Aquellas personas que tienen como cerebro dominante su cerebro central o cerebelo, representadas en las preguntas del triángulo, se dice que son individuos que manejan todo lo relacionado con la función motora y operacional del ser humano. Y entre sus características encontramos que son muy buenas trabajadoras, profesionales, negociantes, buenos planeadores económicos y pueden ocupar cargos políticos. Pero ¿qué es lo que se busca con la visión triádica del cerebro? Esta teoría, y según los expertos, psicólogos y pedagogos, se busca que todos los seres humanos logremos un equilibrio entre los 3 cerebros, el izquierdo, el derecho y el central. Recordemos que cada uno de ellos condiciona las actividades del soñar, el pensar y el actuar. El cerebro derecho se encarga de la parte del soñar. El cerebro izquierdo se hace cargo de la parte analítica del pensar y el cerebro central se ocupa de la parte del actuar. El soñar, pensar y actuar son de las 3 actividades diarias que más realiza el ser humano en el transcurso de su vida, pero algunas personas se quedan únicamente soñando y no llegan a pensar ni a actuar, otras en cambio actúan sin pensar y otras no se dan la tarea de soñar y desarrollar esa parte artística, creativa e intuitiva que todos tenemos. De ahí la importancia de desarrollar estos 3 cerebros. Pero ¿qué nos permite conocer a nosotros esta visión triádica del cerebro? Nos permite como seres humanos, como individuos, tener un mejor aprendizaje, un mayor desarrollo personal y profesional y una mayor creatividad, habilidades que se requieren especialmente en este mundo tan competitivo. ¿Y cuál es el propósito fundamental? Que transformemos al ser humano para que seamos felices, que eduquemos a las personas con una formación integral, es decir, con un cerebro derecho solidario, un cerebro izquierdo direccionador y un cerebro central productivo. Una vez conocemos los puntajes, podemos saber cuál es el promedio que tiene nuestro cerebro. Se dice que si el puntaje
de un cerebro está entre 28 y 34, el desarrollo es bueno, un desarrollo normal. Si es menor de 28, se registra un desarrollo bajo, débil. Si obtenemos un resultado entre los 35 y 39, se habla de un cerebro tricerebral, superior. Y si es mayor a 45, ya estamos hablando de un cerebro muy fuerte, seccional, superior. Ese cerebro que han tenido genios y superditados como Albert Einstein. Es hora de que pasemos a las dominancias cerebrales. Así vamos a poder conocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en el campo personal y profesional. Se dice que las personas que tienen una dominancia de su cerebro central son personas prácticas, muy organizadas, muy buenas trabajadoras, tienen gran habilidad para los negocios, son líderes de acción, son buenos empresarios. Asimismo, si tienen una subdominancia del cerebro izquierdo, además de las anteriores características, son buenos líderes calculistas, son personas instrumentadas en la parte informática, son personas muy prudentes. En cambio, quienes tienen dominancia del cerebro central y subdominancia del cerebro derecho, se dice que son líderes humanistas, son personas optimistas, son personas emocionales que les gusta relacionarse socialmente. Por su parte, quienes tienen dominancia de su cerebro derecho se dice que son personas sensibles, afectuosas, cariñosas, muy creativas, muy soñadoras, muy intuitivas. Asimismo, si además de tener dominancia del cerebro derecho tienen subdominancia del cerebro central, además de las características anteriores, son personas sensibles pero a la vez prácticas, sueñan pero con los pies en la tierra. En cambio, tenemos dominancia del derecho y subdominancia del izquierdo, somos personas que soñamos pero lejos de la realidad. Tienen una cultura racional y humanista, están presos a las teorías y encerrados en la mitología reforzada por la lógica. Por su parte, quienes tienen dominancia del cerebro izquierdo son personas pensadoras, intelectuales, son personas que se pueden ubicar en puestos de programación de computadoras, son buenas analistas cartesianas, muy buenas para las matemáticas, las ingenierías. Asimismo, si tienen subdominancia del cerebro central, actúan de manera consciente, usan el raciocinio en función de niveles más altos de sobrevivencia. Por su parte, quienes tienen subdominancia del cerebro derecho son personas teóricas, un poco distraídas, algunos son sabios, algunos otros son altruistas. ¿Qué hacer entonces una vez descubiertas las dominancias cerebrales que cada uno de nosotros tiene? Primero hay que conocer nuestras fortalezas y debilidades, es decir, en qué nivel se encuentra nuestro consciente triádico, para después entrar a imaginar escenarios y alternativas que nos permitan obtener un desarrollo integral como personas y como profesionales, para luego inventarnos salidas y estrategias y tomar acciones y prácticas que nos permitan obtener este resultado. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles son esas metas para mejorar nuestro cerebro tricerebral? En primer lugar, para mejorar nuestro cerebro izquierdo, es decir, la parte analítica y racional, debemos conocer más cómo funciona nuestra cabeza. Asimismo, debemos hablar mejor, leer todo lo que aparezca y escribir más. Utilizar más los números con fechas, dineros, direcciones, aprender a clasificar información, ordenar las cosas, las informaciones, tener y saber usar una agenda con notas, una agenda telefónica, una agenda de direcciones, ser rápidos en usar el orden alfabético en el diccionario y el directorio telefónico, antes de formarnos una opinión tratar de tener todas las versiones de un hecho, ver las cosas como son sin querer que sean como nos gustarían, en las discusiones hacerlo con argumentos y no con emociones, leer o escuchar noticias, estar enterados de temas de actualidad en la parte económica, política, social. De igual manera debemos descubrir, comprender y criticar los problemas nacionales e internacionales, como lo son el proceso de paz con las FARC, las relaciones económicas y políticas con países como Venezuela, a manejar el computador y demás adelantos tecnológicos, conocer los derechos y deberes de la universidad, la casa, el país, descubrir cuál es el método de aprendizaje que más nos sirve a cada uno de nosotros. Por su parte, las personas que necesitan y requieren un mayor desarrollo de su cerebro central y operativo, se dice que deben ser más competitivos, más luchadores, tener ganas, ambiciones en la lucha por la sobrevivencia, deben cuidar más su cuerpo, hacer gimnasia, hacer ejercicio o algún tipo de actividad física, ser personas cumplidas con los horarios, con sus compromisos, tener más amor al trabajo, al estudio, hacerlo con gusto, saber sobre temas económicos, cuál es el valor del dólar, el nivel de inflación, los impuestos, entre otras temáticas, aprender a tomar iniciativas, a decidir y aceptar el riesgo,
dedicarse a tareas domésticas como cocinar, lavar, planchar, aprender a comprar y vender, pensar en una carrera y prepararse para conseguir sus sueños, ser un poco más duros, más combativos, resistir el cansancio, el dolor físico, el hambre, dedicarse a ser líderes, a organizar cosas, a organizar actividades. Estas y otras tareas son necesarias para asegurar nuestro desarrollo integral en el campo personal y profesional. No nos olvidemos nunca de soñar, pensar y actuar en pro de nuestro futuro, el cual debe de ser edificado a través de un proyecto de vida. Es por eso que en nuestra próxima sesión del módulo Marketing Personal de la Cátedra Institucional UMB vamos a seguir construyendo nuestro proyecto de vida. Por eso requiero que cada uno de ustedes, queridos estudiosos, se hagan las siguientes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis debilidades y fortalezas? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi visión de la vida? ¿Cómo me veo en los próximos 10 años? ¿Cómo estoy construyendo mi propia marca personal? Los invito entonces a hacer esta reflexión que nos va a permitir construir nuestro proyecto de vida, un proyecto de vida basado en nuestras habilidades y fortalezas en el campo personal y profesional, que nos va a hacer únicos e irrepetibles en el mercado laboral. Nos vemos en la próxima sesión.